Hola, estoy con Susana, bienvenida. Susana, éramos compañeras de psicología y bueno, Susana, todos estos años dejamos de vernos y después nos encontramos y las dos estábamos en el mismo camino, en el camino del desarrollo del potencial humano. Así que Susana, me encantaría darte la bienvenida y preguntarte, ¿qué es lo que sientes tú al ver esta escultura que se llama La Sombra? La verdad que al mirarla cuando llegué es bastante intensa, bastante fuerte y de algún modo a lo mejor refleja la sombra que cada uno tiene dentro de uno y que a veces no queremos mirarnos. Eh, en la psicología junguiana se habla de la sombra como el aspecto no reconocido por las personas, el aspecto escondido, oculto, o la psicología tradicional se habla del inconsciente. Son aquellos aspectos que no vemos de nosotros mismos, que los escondemos, no queremos saber de ellos porque nos asusta, nos atemoriza tomar contacto con esa parte. Pero existe, está en nosotros, está en el inconsciente y tiene varios nombres. Por ejemplo, en la metafísica, nosotros hablamos del cinturón electrónico, que es una capa de energía mal calificada que se acumula alrededor de la cintura. Se arma como un barril que podríamos decir está lleno de alquitrán, y ahí es donde se acumulan todas podríamos decir, malas acciones, todo lo que no es de la luz, es en un contexto más amplio de metafísica. ¿Por qué dirías tú, Susana, que es importante que las personas trabajemos esas vulnerabilidades, esas inseguridades, esos traumas? Es, es crucial trabajar eh, la sombra, como le dice Dafne, y la quiso ella reflejar en su escultura, porque si no vamos por la vida con muchas eh, sensaciones de carencia, sufrimiento, depresiones, melancolía, fobias. Vamos por la vida con muchas de estas situaciones y no sabemos por qué, no sabemos de dónde salen, ¿no es cierto? No sabemos la causa y sufrimos por años. Entonces, en ese sentido, si indagamos un poco más y hay tantas herramientas para indagar en nosotros mismos, nos estamos ayudando a nosotros mismos y por ende estamos ayudando a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestra comunidad. ¿No es cierto?, en nuestras comunicaciones, pero la primera comunicación tiene que ser con uno misma. Eh, te- A nosotros nos dice que si tú quieres cambiar el mundo, comienza haciendo el cambio en ti misma. ¿Qué es lo que dirías tú, Susana? ¿Cómo aconsejaría a las personas que nos están viendo a trabajar esa sombra? Tal vez sin tener que ir a un terapeuta. Yo creo que trabajarla sola no tendría que tratar, por ejemplo, uno de los mecanismos es analizar los sueños. A veces los sueños aparecen indicios de lo que nos asusta, de lo que tememos, ¿no es cierto? Si trabajamos anotando los sueños, por ejemplo, cada mañana y con la ayuda de alguien, ¿no es cierto? Porque a veces solo no lo sabemos interpretar, con la ayuda a lo mejor de una amiga que tiene estudio en psicología o que está en metafísica, que ella como persona se ha desarrollado mucho, te puede ayudar a interpretar esos sueños. Ahora, para la persona eh, común y corriente que no puede pagar un psicólogo y no tiene esa, ¿cómo le dirías tú que observe ese lado? Porque en general la sombra, la inseguridad están siempre en nuestro diario vivir. ¿Cómo dirías tú que esas personas podrían ayudarse a avanzar en esto? Yo diría que observara qué conductas y reacciones se repiten en ella. Por ejemplo, frente a ciertas circunstancias, siempre reaccionamos de una manera agresiva, por ejemplo. O sea, interpretamos el mundo de una manera agresiva. Y el mundo en sí no es agresivo. En el mundo hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas, pero el mundo en su totalidad no es un mundo, y diríamos, completamente 100% agresivo. Si nosotros siempre reaccionamos con enojo, con agresividad, está diciendo algo de nosotros mismos, está diciendo cómo nosotros vemos el mundo. Entonces ahí yo anotaría algo, digo, esto me pasa a mí, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo reacciono siempre así? Si esta persona no me hizo nada tan terrible, por ejemplo. O sea, son pequeñas observaciones en tu conducta diaria, también observaciones en tu pensamiento. ¿Cómo piensas tú todos los días? ¿Cómo te levantas pensando? ¿Qué cosas te dan miedo? Claro, después
Entonces anoto mis pensamientos y a lo mejor te vas a dar cuenta que tus pensamientos son generalmente depresivos, más que alegres. Entonces, también eso está diciendo algo de ti. Las conductas, ¿no es cierto? Cómo tú tratas a los demás. Si tienes gratitud, si eres amorosa o por el contrario eres una persona muy crítica, que vive criticando a los demás. Todo eso está diciendo algo de ti. Hay algo dentro de ti que no has podido resolver y lo manifiestas como agresión hacia el mundo. Las proyecciones, usualmente uno proyecta afuera muchas veces cosas que no tiene resueltas adentro, ¿no es cierto? Así que esa sería otra buena manera. Generalmente uno pone afuera lo que no tiene resuelto adentro. Cuando nos molesta algo de otra persona terriblemente, veamos, ¿qué nos está molestando? Tal vez algo no resuelto de uno. Yo te diría que eso es 100%. Bueno, yo en este movimiento somos una comunidad espiritual que nos insiste mucho para poder avanzar en el desarrollo, el conocerse a sí mismo, conocer nuestra propia psicología. Los maestros nos insisten mucho en ese análisis y nos dan herramientas de cómo hacerlo. Así que, es un gran tema para explicar. No creo que sea el momento de entrar en detalle, pero a lo mejor a través de Dafne podemos... Existen herramientas, lo que está diciendo Susana, existen herramientas, existen instituciones. Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo potencial, yo diría que, ¿para qué lo queremos? Lo queremos para ser más felices. Para ser estar más en paz con nosotros mismos, sentirnos en paz con nosotros mismos, sentirnos en paz con el mundo. Es súper importante porque formamos parte de una comunidad. Si nosotros estamos bien, podemos emanar ese bienestar hacia los demás. Somos personas que aportamos al mundo, aportamos a nuestra comunidad, aportamos a nuestra familia. Si siempre andamos de mal humor, depresivo, enojado, no estamos aportando nada. Entonces, en ese sentido yo aconsejaría trabajar en nosotros mismos. Atrevámonos a trabajar. No es tan terrible. La gente, hay miedo. Hay miedo. ¿Por qué crees tú, o en qué la cultura de alguna manera es responsable tal vez de que las sombras se tengan bien ocultas ahí? ¿Dónde? Porque yo diría que la cultura pide logros, ¿no es cierto? Desde que los niños entran al colegio, piden que los niños les vaya bien en el colegio, que saquen buenas notas. O sea, la cultura occidental específicamente siempre está pidiendo logros, que te vaya bien aquí, que te vaya bien allá, que te saques buenas notas, que gane el partido de fútbol. Entonces, darse cuenta de que uno tiene carencias o de que uno tiene miedos o que no se atreve a hacer algo, cuesta reconocerlo porque la cultura no está bien visto. Incluso no está bien visto, y la misma familia muchas veces te dice ya eso no tiene importancia, ya dale nomás, lo importante es que te saques buenas notas, que entres a la universidad, lo demás lo dejas debajo de la almohada. O sea, muchas veces las familias, ni la cultura, ni los colegios realmente ayudan a conocerse a sí mismos. En los colegios no hay instancias para que los niños se conozcan a sí mismos. Todo es conocimiento teórico, diríamos. Y como para afuera. Y no nos invitan a conocernos, a todo ese minador, ese tesoro que existe dentro de nosotros mismos, la verdad. Nosotros tenemos la esperanza que en esta nueva era, porque estamos transitando de la era de Piscis a la era de Acuario, la educación, que es tan importante en los niños, cambie completamente. Cambie de una orientación enfocada en los logros académicos a una orientación enfocada al desarrollo personal. Cuando una persona se conoce a sí misma y se desarrolla con todos sus dones, ¿no es cierto?, le va a ir bien, pero no es estar enfocado en los logros, sino enfocarse en sí mismo, desarrollarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, mis talentos, mis dones y mis debilidades, cómo fortalezco esas debilidades. Muy importante lo que está diciendo Susana, el conocerse a uno mismo. Yo diría que ahí comienza todo. Ahí comienza todo. ¿Hay algo más que te gustaría agregar, Susana? Y es que se atrevan, no es tan terrible el mundo de la sombra, es más un imaginario que de lo que es tan terrible, así que yo les aconsejaría indagar, conocerse a ustedes mismos y con estas pequeñas tareas de analizar sus emociones, sus pensamientos, sus sueños, pueden llegar a alguna conclusión que les sirva en su vida. O sea, observar esta inseguridad, acogerla, aprender de ella y transformarla. Lógico. Muchas veces uno puede transformar toda esa debilidad en fuerza. Así es. Bueno, muchas gracias. Dafne, gracias.